Un momento, ¿qué me estáis diciendo? Es que no escucho. Tenemos fotos, tenemos imágenes del tren, ahí están las imágenes del tren. Vamos a enseñar las imágenes. Última hora, descarrila un tren de pasajeros en Santiago de Compostela. Hay 4 vagones que están ardiendo ahora mismo. Estamos hablando de un Alvia. Son imágenes de hace apenas unos segundos. Es la ultimísima hora y lo peor, hay testigos. Escuchen esto con atención, por favor. No lo dice la policía local, no lo dice la Policía Nacional, no lo dice el Servicio de Emergencias, no lo dice ninguna autoridad. Pero hay testigos que dicen que hay 10 personas muertas. Se ha entendido, ¿verdad? Primero han visto 4 cadáveres, ahora dicen que hay 10 cadáveres. Lo dicen quienes han salido del tren, pero las autoridades no lo confirman. Puede haber 10 muertos, es una desgracia y no sabemos por qué ha descarrilado y ha ardido de la forma en la que está ardiendo ese tren Alvia. Bueno, ¿qué quieren que les contemos? Si nos gusta dar buenas noticias, pero es que la actualidad depara lo que depara. Les vamos a dejar a ustedes con Antonio Jiménez. Coge el testigo Antonio Jiménez y le pone el cascabel al gato como cada noche. Nosotros volvemos mañana con más información, 2:30 y 8:30, aquí en 13 Televisión. Hasta luego. El Corte Inglés. A precios increíbles. Muy buenas noches, son las 10 menos 8 minutos de la noche. Trágico accidente en Santiago de Compostela, ferroviario, poco antes de las 9 de la noche. Ha descarrilado un tren Alvia con destino Ferrol, Madrid-Ferrol, era la ruta que cubría. Ahí están viendo ya imágenes, primeras fotos de la tragedia. Trágico porque se habla de al menos 13 fallecidos, 13 muertos. Pero, insisto, son noticias de última hora que iremos, por supuesto, confirmando a lo largo de nuestro programa, en conexión directa con Galicia, porque queremos saber todo lo que ha pasado en relación con este trágico accidente en víspera del Día Grande de Galicia y de España. Estamos hablando del Día de Santiago mañana, patrón de España y de Galicia. 13 muertos al menos podrían ahora mismo ya contabilizarse a consecuencia de ese tren con destino Ferrol y procedente de Madrid, que ha descarrilado justo entrando a la estación de Santiago. Vamos a volver enseguida para ampliarles información y estar muy pendientes de todo lo que nos vaya llegando desde Santiago de Compostela. Lamentamos sinceramente y con mucho dolor esta tragedia. Bienvenidos al Cascabel al Gato. Nuestro objetivo esta noche está en Galicia, en Santiago de Compostela a esta hora. Estamos pendientes de las informaciones que de forma muy inquietante están llegándonos a propósito de ese gravísimo accidente, trágico accidente ferroviario a la entrada de la estación de Renfe en Santiago de Compostela. Un tren Alvia ha descarrilado justo a la entrada de la estación de Santiago de Compostela. Se trata de la línea que une Madrid con Ferrol y al menos se habla de 10 personas muertas. Pero entre 10 y 13, estamos hablando de entre 10 y 13 personas que ya se contabilizan a consecuencia del gravísimo y trágico accidente, cuya foto están viendo ustedes ahí. Vean cómo han quedado los vagones. Estamos hablando además de cadáveres que están esparcidos, ahí ven ustedes algunos en algunas de esas fotos, alrededor de la vía, cubiertos con mantas. Todos los vagones del tren están volcados, volcados a la altura del viaducto de la AP9. Estoy leyendo noticias que nos están llegando en estos momentos. Servicio de emergencia y bomberos se han desplazado lógicamente al lugar, a la entrada de la capital de Galicia desde el sur, y están intentando, bueno, pues hacer mucho más viable la situación en la medida en que se están encontrando un panorama dantesco. El antepenúltimo vagón está totalmente destrozado, el que veían ustedes probablemente en una de esas fotos. El suceso se ha producido en el comienzo además del puente de Galicia con ocasión del Día de Galicia y el patrón de España, Santiago, y en la noche donde Santiago de Compostela vive sin duda su fiesta grande esta noche, hasta el extremo de que ya se han suspendido todos los actos en señal de duelo. El tren en el que viajaban unas 240 personas
ha descarrilado en una curva pronunciada, con lo cual no sé si estamos hablando probablemente de exceso de velocidad, pero casualmente se ha producido el descarrilamiento en esa curva pronunciada a la entrada de la estación de Santiago. La máquina de atrás estaba ardiendo hasta hace unos momentos y un vagón voló sobre un talud a 5 metros de altura y 15 de distancia de la vía. Eso puede darnos una idea aproximada de la velocidad que pudiera llevar el convoy hasta el extremo de descarrilar, ¿no? Bueno, pues hay comentarios, testimonios, cuánta gente muerta hay aquí, Dios mío. Clamaba una persona próxima al lugar que estaba ya conectando con la radio de Galicia. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están empezando a organizarse para atender a las víctimas e investigar inmediatamente también el motivo de este descarrilamiento del tren Alvia. Los vecinos de la zona, de esa entrada a Santiago de Compostela, han informado que escucharon una explosión sobre las 20:40 horas, eso se está hablando. Bomberos y policías intentan en estos momentos rescatar a las personas que se encuentran en el interior de los vagones afectados, que podrían ser en torno a 13. Estamos hablando de 240 pasajeros los que viajaban en ese tren. Y no tenemos más noticias. Germán Ter, buenas noches, Germán. Hola, buenas noches. Francisco Marunda, buenas noches. Manuel Fernández. Buenas noches. Buenas noches. General Monzón, buenas noches. Juan Iranzo, José Manuel Yáñez, buenas noches. Buenas noches, y Ricardo Martín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estáis viendo que son noticias realmente trágicas y tremendas. Hombre, y vamos a estar muy atentos a todo lo que podamos ir recabando a partir de este instante con nuestro objetivo fijado, insistimos, en Santiago de Compostela. Pues completamente consternado, porque a pesar de ser el modo de transporte terrestre más seguro, con mucha diferencia, cuando se produce un accidente de este tipo, al igual que ocurre con los accidentes aéreos, pues el número de víctimas es muy numeroso. Desgraciadamente lo vivimos hace muy poco tiempo en Francia y ahora lo hemos vivido mucho más cerca en nuestro propio país. Por tanto, consternado por las víctimas, consternado además por la coincidencia con esta celebración tan importante para España. Estamos hablando del Día Grande de Galicia, y ¿no? de España. Y luego, por otro lado, bueno, pues la coincidencia también que el actual presidente de Renfe, que está haciendo un gran trabajo en el saneamiento de esa compañía, pues es Julio Gómez Pomar, mi íntimo amigo desde los 7 años, que ya empezamos a jugar las chapas. Por tanto, evidentemente hemos intentado ponernos en contacto con él, pero está bloqueado su teléfono, como es lógico. Bueno, yo creo que es terrible la situación. Yo creo que por la cantidad de personas que viajaban, pues no hay que ponerse lo peor, pero realmente la cifra de muertos, etcétera, no parece que vaya a ser, desgraciadamente, 12, ¿no? Yo creo que ahí hay perspectiva de que sea un accidente gravísimo, ¿no? El trazado es el antiguo, hay que decir esto, realmente las condiciones en las que se está produciendo la renovación de la vía ya, digamos, para que el AVE entre en funcionamiento en Galicia. Trazado es histórico por todo, no solo la inversión, sino la obra de ingeniería que supone, y realmente pues claro, es un trazado que supongo que está mantenido y todo eso, pero los riesgos de estos trazados antiguos, pues a diferencia de los del AVE, ¿no? Ricardo, perdóname, fíjate, sí, la foto, estamos es estremecedor, ¿no? recogiendo algunas de las fotos del lugar del accidente y son estremecedoras. Estremecedor, Esta ¿no? concretamente nos advierte que es que todos los vagones se han salido de la vía, o sea que ha descargado completamente. A veces se produce un accidente de estas características y puede descargar un vagón o dos vagones, pero alguno puede quedar sobre la vía, ¿no? En este caso se han salido todos. Es que alguien sabría responderme a mí una pregunta. Sí. ¿Por qué el tren es el único medio de transporte en el que no es obligatorio el cinturón? Pero vamos, una circunstancia como esta, un accidente como ese es que sale disparado de todo el mundo. No, pero probablemente sí. El problema. Es por aplastamiento, yo creo, ¿no? Yo creo que lo que se ve ahí es por aplastamiento, eso es evidente. Sí, pero yo creo que ahora hay que insistir en ello, ¿no? En que realmente el tren es un medio de transporte. Puede parecer el peor momento para decirlo, pero no nos equivoquemos. Es decir, realmente no hay accidentes. Lo mismo pasa con el avión, que son muy llamativos, desgraciadamente, y hay que sentir el dolor de las víctimas, y lo que esperemos que cuantos menos mejor, ¿no? Pues ya una sola víctima es terrible, ¿no? Pero que el tren es un seguro, y eso que decías, que no entiendo lo del cinturón, ¿no? Pues claro, perdería todo lo que es el atractivo de ir en tren, que es esa movilidad. Y yo tengo mis dudas, no soy experto, pero que tampoco en un choque de estas características, evidentemente el cinturón poco hace, por no decir nada. Sí, yo creo que es creo, el descargamiento ha sido brutal, a tenor de cómo han quedado los vagones. Algunos se han metido con los... O sea, se han solapado, ¿no? De atrás a adelante, ¿no? Y evidentemente el impacto del descarrilamiento pues ha tenido como consecuencias que estemos hablando
de momento de entre 10 y 13 personas muertas, pero vamos a ver si la cosa da la sensación o de frenazo o de choque con algo. Se habla de una curva pronunciada. De cargamento. Curva pronunciada a la entrada a la estación de Santiago. O de exceso de velocidad, también. Claro, es que solamente podría... Con las causas del accidente en este momento es, bueno, yo creo que es una tarea... Sí, es una, no se debe especular porque tampoco sabemos que... No sería serio, sería poco responsable, porque nadie sabe nada, ¿no? Nadie sabe nada. Lo que sí está claro es que las imágenes son muy duras desde el punto de vista del destrozo en toda la composición ferroviaria y bueno, pues yo me temo, en fin, me temo peores noticias por eso, por la violencia de las propias imágenes, ¿no? Estamos hablando probablemente de uno de los más graves accidentes de la historia de Renfe. El último que yo recuerdo, que fue también brutal en cuanto a consecuencias humanas, por la cantidad de cadáveres también que hubo. No recuerdo tantos, o sea, cuántos concretamente, pero creo que fue el de Chinchilla, el tren Madrid-Murcia a la altura de Chinchilla, el Albacete, ¿verdad? Hubo también, no sé si fue una decena de muertos o más, pero podría tener incluso más. La polémica por la vía única, de un accidente, que aquí no procede. En términos de fallecidos, podría ser realmente, en fin, dramático a todas luces, ¿no? A tenor del número que se contabiliza a esta hora de la noche. Bueno, vamos a ver si podemos ir recabando información en la medida en que transcurran los minutos y nos vaya llegando sobre lo ocurrido y lo más importante, ojalá que no tengamos que lamentar más víctimas mortales de las que ya aparentemente se están posicionando en los medios informativos a esta hora, que hablan, insisto, de entre 10 y 13 personas. El tren Alvia, los vecinos de la zona, de esa entrada a Santiago de Compostela, han informado que escucharon una explosión sobre las 20:40 horas, eso se está hablando. Bomberos y policías intentan en estos momentos rescatar a las personas que se encuentran en el interior de los vagones afectados, que podrían ser en torno a 13. Estamos hablando de 240 pasajeros los que viajaban en ese tren. Y no tenemos más noticias. Germán Ter, buenas noches, Germán. Hola, buenas noches. Francisco Maruenda, buenas noches. Manuel Fernández. Buenas noches. Buenas noches. General Monzón, buenas noches. Juan Iranzo, José Manuel Yáñez, buenas noches. Buenas noches, y Ricardo Martín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estáis viendo que son noticias realmente trágicas y tremendas. Hombre, y vamos a estar muy atentos a todo lo que podamos ir recabando a partir de este instante con nuestro objetivo fijado, insistimos, en Santiago de Compostela. Pues completamente consternado porque a pesar de ser el modo de transporte terrestre más seguro, con mucha diferencia, cuando se produce un accidente de este tipo, al igual que ocurre con los accidentes aéreos, pues el número de víctimas es muy numeroso. Desgraciadamente lo vivimos hace muy poco tiempo en Francia y ahora lo hemos vivido mucho más cerca en nuestro propio país. Por tanto, consternado por las víctimas, consternado además por la coincidencia con esta celebración tan importante para España. Estamos hablando del Día Grande de Galicia, y ¿no? de España. Y luego, por otro lado, bueno, pues la coincidencia también que el actual presidente Renfe, que está haciendo un gran trabajo en el saneamiento de esa compañía, pues es Julio Gómez Pomar, mi íntimo amigo desde los 7 años que ya empezamos a jugar las chapas. Por tanto, evidentemente hemos intentado ponernos en contacto con él, pero está bloqueado su teléfono, como es lógico. Bueno, yo creo que es terrible la situación. Yo creo que por la cantidad de personas que viajaban, pues no hay que ponerse lo peor, pero... Trágico accidente, cuya foto están viendo ustedes ahí. Vean cómo han quedado los vagones. Estamos hablando además de cadáveres que están esparcidos, ahí ven ustedes algunos en algunas de esas fotos, alrededor de la vía, cubiertos con mantas. Todos los vagones del tren están volcados, volcados a la altura del viaducto de la AP9. Estoy leyendo noticias que nos están llegando en estos momentos. Servicio de emergencia y bomberos se han desplazado lógicamente al lugar, a la entrada de la capital de Galicia desde el sur, y están intentando, bueno, pues hacer mucho más viable la situación en la medida en que se están encontrando un panorama dantesco. El antepenúltimo vagón está totalmente destrozado, el que veían ustedes probablemente en una de esas fotos. El suceso se ha producido en el comienzo además del puente de Galicia, con ocasión del Día de Galicia y el patrón de España, Santiago, y en la noche donde Santiago de Compostela vive sin duda su fiesta grande esta noche, hasta el extremo de que ya se han suspendido todos los actos en señal de duelo. El tren en el que viajaban unas 240 personas
ha descarrilado en una curva pronunciada, con lo cual no sé si estamos hablando probablemente de exceso de velocidad, pero casualmente se ha producido el descarrilamiento en esa curva pronunciada a la entrada de la estación de Santiago. La máquina de atrás estaba ardiendo hasta hace unos momentos y un vagón voló sobre un talud a 5 metros de altura y 15 de distancia de la vía. Eso puede darnos una idea aproximada de la velocidad que pudiera llevar el convoy hasta el extremo de descarrilar, ¿no? Bueno, pues hay comentarios, testimonios, cuánta gente muerta hay aquí, Dios mío. Clamaba una persona próxima al lugar que estaba ya conectando con la radio de Galicia. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están empezando a organizarse para atender a las víctimas e investigar inmediatamente también el motivo de este descarrilamiento. Un momento, ¿qué me estáis diciendo? Es que no escucho. Tenemos fotos, tenemos imágenes del tren, ahí están las imágenes del tren. Vamos a enseñar las imágenes. Última hora, descarrila un tren de pasajeros en Santiago de Compostela. Hay 4 vagones que están ardiendo ahora mismo. Estamos hablando de un Albia. Son imágenes de hace apenas unos segundos. Es la ultimísima hora y lo peor, hay testigos. Escuchen esto con atención, por favor. No lo dice la policía local, no lo dice la Policía Nacional, no lo dice el Servicio de Emergencias, no lo dice ninguna autoridad. Pero hay testigos que dicen que hay 10 personas muertas. Se ha entendido, ¿verdad? Primero han visto 4 cadáveres, ahora dicen que hay 10 cadáveres. Lo dicen quienes han salido del tren, pero las autoridades no lo confirman. Puede haber 10 muertos, es una desgracia y no sabemos por qué ha descarrilado y ha ardido de la forma en la que está ardiendo ese tren Albia. Bueno, ¿qué quieren que les contemos? Si nos gusta dar buenas noticias, pero es que la actualidad depara lo que depara. Les vamos a dejar a ustedes con Antonio Jiménez. Coge el testigo Antonio Jiménez y le pone el cascabel al gato como cada noche. Nosotros volvemos mañana con más información, 2:30 y 8:30, aquí en 13 Televisión. Hasta luego. El Corte Inglés. A precios increíbles. Muy buenas noches, son las 10 menos 8 minutos de la noche. Trágico accidente en Santiago de Compostela, ferroviario. Poco antes de las 9 de la noche ha descarrilado un tren Albia con destino Ferrol. Madrid-Ferrol era la ruta que cubría. Ahí están viendo ya imágenes, primeras fotos de la tragedia. Trágico porque se habla de al menos 13 fallecidos, 13 muertos. Pero, insisto, son noticias de última hora que iremos, por supuesto... Realmente la cifra de muertos, etcétera, no parece que vaya a ser, desgraciadamente, 12, ¿no? Yo creo que ahí hay perspectiva de que sea un accidente gravísimo, ¿no? El trazado es el antiguo, hay que decir esto, realmente las condiciones en las que se está produciendo la renovación de la vía ya, digamos, para que el AVE entre en funcionamiento en Galicia. Trazado es histórico por todo, no solo la inversión, sino la obra de ingeniería que supone, y realmente pues claro, es un trazado que supongo que está mantenido y todo eso, pero los riesgos de estos trazados antiguos, pues a diferencia de los del AVE, ¿no? Ricardo, perdóname, fíjate, sí, la foto, estamos estremecedor, recogiendo algunas de las fotos del lugar del accidente y son estremecedoras. Estremecedor, Esta concretamente nos advierte que es que todos los vagones se han salido de la vía, o sea que ha descargado completamente. A veces se produce un accidente de estas características y puede descarrilar un vagón o 2 vagones, pero alguno puede quedar sobre la vía, ¿no? En este caso se han salido todos. Es que alguien sabría responderme a mí una pregunta. Sí. ¿Por qué el tren es el único medio de transporte en el que no es obligatorio el cinturón? Pero vamos, una circunstancia como esta... Un accidente como ese es que sale disparado sobre todo el mundo. No, pero probablemente sí el problema. Es por aplastamiento, yo creo, ¿no? Yo creo que se ve ahí es por aplastamiento, eso es evidente. Sí, pero yo creo que ahora hay que insistir en ello, ¿no? En que realmente el tren es un medio de transporte. Puede parecer el peor momento para decirlo, pero no nos equivoquemos. Es decir, realmente no hay accidentes. Lo mismo pasa con el avión, que son muy llamativos desgraciadamente, y hay que sentir el dolor de las víctimas, y lo que esperemos que cuantas menos mejor, ¿no? Pues ya una sola víctima es terrible, ¿no? Pero que el tren es un seguro, y eso que decías, que no entiendo lo del cinturón, ¿no? Pues claro, confirmando a lo largo de nuestro programa, en conexión directa con Galicia, porque queremos saber todo lo que ha pasado en relación con este trágico accidente en víspera del Día Grande de Galicia y de España. Estamos hablando del Día de Santiago mañana, patrón de España y de Galicia. 13 muertos al menos podrían ahora mismo ya contabilizarse a consecuencia de ese tren con destino Ferrol y procedente de Madrid, que ha descarrilado justo entrando
a la estación de Santiago. Vamos a volver enseguida para ampliarles información y estar muy pendientes de todo lo que nos vaya llegando desde Santiago de Compostela. Lamentamos sinceramente y con mucho dolor esta tragedia. Bienvenidos al Cascabel al Gato. Nuestro objetivo esta noche está en Galicia, en Santiago de Compostela a esta hora. Estamos pendientes de las informaciones que de forma muy inquietante están llegándonos a propósito de ese gravísimo accidente, trágico accidente ferroviario a la entrada de la estación de Renfe en Santiago de Compostela. Un tren Alvia ha descarrilado justo a la entrada de la estación de Santiago de Compostela. Se trata de la línea que une Madrid con Ferrol y al menos se habla de 10 personas muertas. Pero entre 10 y 13, estamos hablando de entre 10 y 13 personas que ya se contabilizan a consecuencia del gravísimo y